de la impugnación y para quedar únicamente con los medios de impugnación y poderles mandar un audio. Ya fueron subidas las 3 presentaciones que nos quedan. Lo que abarcamos el día de hoy, espero poderlo abarcar todo, pero no creo que nos dé tiempo. Entonces, lo que quede pendiente, pues yo les envío un audio para complementar la explicación. No sé si ya tienen esa información, espero que ya, pero a través del licenciado Edwin Itzep y en coordinación con los encargados de sección, hay una modificación para fecha de examen. Inicialmente nos tocaba el 9 de mayo, pero ahora una modificación y nos corresponde el día martes 3. Entonces yo no sé si están enterados de eso. Con alguien que me comente. ¿Sí saben de esa modificación? Sí, licenciado, ayer nos lo notificaron. Bueno, entonces el día martes 3 de mayo estaríamos con el examen final con ustedes, ¿verdad? Entonces, solo para confirmar que si tuvieran la información, esto, como les decía, a través del licenciado Edwin Itzep, por unos inconvenientes que se tienen con él, o no sé si con el otro catedrático, pero se hizo esa modificación. Entonces el examen final será el día martes a las 18 horas, lo subo a la plataforma y el tiempo ahí prudente para poder responder, dependiendo del contenido, podría ser 1 hora con 30, 1 hora con 45 o considerar un poco más, dependiendo cómo vaya. Muy bien, entonces voy a colocar la presentación. Pues su último día de clase del semestre, agradezco su atención, su participación, aunque hubiese esperado que fuera más, pero sí se dio. Espero se haya cumplido el objetivo, que es el aprendizaje. Ese es el objetivo principal, y que la evaluación es un medidor del aprendizaje, no un medio de represión. Espero poder continuar con ustedes en el segundo semestre. Para quienes les atrajo el área civil, pues está la preespecialidad para junio y ahí se ve métodos alternos de solución de conflictos, negociación, conciliación, mediación, ¿verdad? Y el arbitraje. Y pues se continúa el curso normal de Derecho Procesal Civil 2 y para diciembre la especialidad es sobre ejecuciones colectivas y la casación, aunque en teoría en 2 meses podría ya no estar vigentes las ejecuciones especiales, entonces, perdón, las ejecuciones colectivas. Entonces habrá un nuevo proceso, pero eso se los explico durante el desarrollo del segundo semestre. Quedo a la orden siempre y fue un gusto pues compartir con ustedes. Sí, ya por tiempo ya no nos da a veces la oportunidad de poder dar esto. Entonces, quedo a la orden siempre y como les digo, el objetivo principal pues es el aprendizaje. Coloco presentación. Estamos entonces con siempre dentro de la instancia procesal. Ya vimos la prueba en particular, ahora veamos lo que es objeto de prueba y el procedimiento probatorio, así como sus sistemas de valoración. Esto es fundamental, complementa la clase anterior. Muy bien.
Objeto de prueba. ¿Qué se prueba? Esto es básico que lo conozcamos. Es fundamental que lo conozcamos. Ya vimos entonces los medios de prueba que tenemos. Hoy vamos a aprender y pues comprender qué es lo que se debe de probar, porque esta es una deficiencia que se tiene en el litigio, que nos tenemos que basar en los hechos que ameritan ser probados. Hay hechos que no ameritan ser probados. Entonces lo que hay es un desgaste. O bien, sé qué es lo que tiene que ser objeto de prueba, pero no lo pruebo o lo trato de probar con el medio de prueba idóneo, ¿verdad? Y desaprovecho algunas oportunidades procesales que me permite la ley y el proceso para poderlo hacer. La pérdida de un proceso, cuando me refiero a perder el juicio, no estoy diciendo que se extravió el proceso, ni estoy diciendo que perder el juicio es perder la razón. Me refiero a salir vencido en el proceso. Depende mucho de la asistencia técnica, ¿verdad? Del abogado. Entonces deviene el conocimiento técnico y elegir el medio de prueba idóneo para demostrar los hechos. Entonces, ¿qué es objeto de prueba? Es decir, ¿qué se prueba? ¿Qué se prueba o qué es objeto de prueba? Serán objeto y deben ser objeto de prueba los hechos articulados por las partes. Es decir, los hechos mencionados, argumentados por las partes. Es decir, el actor y el demandado. Este primero en su demanda y el segundo en la contestación de la demanda. Entonces, sí es muy importante la redacción y realización de la demanda, porque de allí deviene que usted adecuadamente haga o ponga en conocimiento del juez los hechos que van a ser objeto de prueba, que constituyen de por sí la pretensión. Solo acepto a algunos alumnos acá, jóvenes, que están en espera. Entonces, debo de ser cuidadoso cómo redacto la demanda. Cuando se redacta la demanda, pues lógicamente se hacen ver los hechos que constituyen mi pretensión. Estos hechos, ¿de dónde los extraigo? Pues de la entrevista que realizo con el usuario o con mi cliente, ¿verdad? Usted va a estar en su oficina profesional, llega la persona y le hace ver el conflicto, problema o el derecho que pretende que se le reconozca. De la entrevista que usted extraiga, pues de la entrevista que usted realice, va a extraer los hechos. Y eso los va a plasmar en la demanda. Si es el abogado o abogada de la parte demandada, de la entrevista que usted realice, va a extraer los hechos que van a servir de base para la contestación de la demanda. De allí la importancia que entonces usted vaya pensando y eligiendo el medio o los medios de prueba de los 7 que tenemos, cuáles son los idóneos o pertinentes para demostrar esos hechos. Entonces, los hechos articulados por las partes son los hechos que se indican en la demanda o su contestación. Más no. Más no. Son esos. Sobre esos debe de versarse. Entonces, el razonamiento que hace el juez para dictar la sentencia. Los hechos controvertidos. ¿Qué se indicó en la demanda y su contestación? ¿Cuáles fueron los medios de prueba? Y luego concluye. Si quedaron demostrados los hechos aseverados por el actor o los hechos aseverados por el demandado.
en observancia de principios procesales y eso, ¿verdad? Entonces, eso es en sí la esencia del contradictorio. Ya vimos que el demandado puede tomar ciertas actitudes frente a la demanda. Y dentro de ellos está la contestación de demanda en sentido negativo, está la reconvención. Y vimos en la interposición de excepciones que planteado ese medio de defensa específico, me libera de la responsabilidad, perdón, de tener que contestar una demanda en sentido negativo. De esa cuenta ni siquiera entramos a pronunciarnos sobre hechos, sino específicamente la falta de presupuestos procesales, o si quiero atacar el fondo de la pretensión, haciendo ver que, conforme los hechos indicados, el derecho ya prescribió. O ese hecho ya fue discutido y existe entonces una sentencia firme como para plantear una excepción de cosa juzgada. Entonces siempre voy a estar interrelacionando los hechos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se tiene que probar, jóvenes, más no. Bueno, perdón, solo vamos a ver si hay... No, ya no hay alumnos. Ante el conflicto, las partes deben formular los hechos y fundamentan su derecho. Es importante ver esto, que los hechos que yo vaya a hacerle ver al juez en la demanda o su contestación deben descansar en un fundamento de derecho. Tanto la pretensión como la contestación de demanda en sentido negativo. Entonces el juez tendrá que hacer un análisis de esos hechos y ver conforme el derecho a quién le asiste la razón, ¿verdad? Si no queda en un simple argumento con carencia de fundamentación legal. Entonces ya vimos ayer que todo, que todo lo que yo argumente solo como hechos se quedan como argumentación. Argumento y demuestro. Y por supuesto, mi pretensión descansa en un fundamento. Vea allí la tarea que usted tiene como abogado o abogada cuando llega la persona y le dice, es que fíjese que tengo mi local, se lo di al inquilino y le empieza a contar toda la historia. Me dijo que quería alquilar mi local, ahora es mi inquilino, pero no me ha pagado. Eso es lo que le va a decir la persona. Entonces usted tiene que darle la forma técnica jurídica a eso. Ah, bueno. ¿Tiene algún contrato? Sí, aquí está. ¿Cuándo lo realizaron? ¿Qué fecha? Condiciones, plazo. Y empieza entonces usted a hacer su análisis en derecho sustantivo para establecer el contrato de arrendamiento. Y luego, ¿qué es lo que usted pide? Pues esa es la pretensión, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que me pague la renta y que lo saque. Ah, bueno, entonces usted ya ve los derechos establecidos en el contrato de arrendamiento, el documento que tiene y luego va a la norma procesal. Y ahí es donde le va a dar forma para plantear una demanda. De esos hechos que ha extraído de la información que ha obtenido de la persona que requiere sus servicios, son los que usted va a plasmar en la demanda o en su caso la contestación de una forma técnica y va a citar la norma. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que requiere demostrarse? Los hechos. El derecho no se prueba. El derecho no es objeto de prueba. Y ahorita lo voy a explicar. La regla es que el derecho no se prueba, no hay que demostrar el derecho. Yo voy a probarle al juez tomándole una
voy a tomar una descarga del artículo 51 del Código Procesal Civil y le voy a probar al juez. No, el derecho no es objeto de prueba. Ahora, como toda regla tiene una excepción, ¿cuándo sí se debe de probar el derecho? Cuando es derecho extranjero. Allí sí le tengo que demostrar al juez lo que establece el derecho extranjero aplicable al caso que se está conociendo en Guatemala. Durante la pasantía para el proceso de ascenso a juez de primera instancia, realicé la práctica judicial tutelada en el Juzgado de Primera Instancia Civil de Antigua. Y ahí por la particularidad que viven ya muchos extranjeros que incluso se han venido a radicar, ni siquiera temporalmente, sino ya decidieron en una situación de retiro venirse a vivir, pues vi el caso de una italiana que falleció y estaban radicando su proceso intestado porque ella no dejó testamento. Entonces ella vivía en Antigua con su esposo y sus hijos en Italia. Entonces estaba radicando el proceso sucesorio intestado. En la solicitud que se hace aquí en Guatemala, pues debe de probarse el derecho extranjero, es decir, el derecho italiano. ¿Cómo se hace? Mediante la certificación que hace un abogado de allá. Ahí sí, reproduciendo de alguna forma la figura o la institución de la sucesión testamentaria o la sucesión intestada, mejor dicho, en Italia. Entonces habría que demostrar qué derechos tienen los herederos allá para que tenga efectos aquí en Guatemala, porque acá murió, ¿verdad? Entonces acreditar parentesco y todo. Entonces, ¿qué dice la norma extranjera? ¿Qué derechos tienen los hijos allá? Porque allá están, ¿verdad? Y entonces ahí sí hay que probar el derecho extranjero, porque sí se le tiene que probar al juez qué es lo que establece la norma internacional, la norma extranjera. De lo contrario, el derecho nacional es conocimiento de ustedes y conocimiento mío. En el caso de los jueces tienen una doble responsabilidad porque aparte de conocer, tienen que decidir sobre eso. Entonces no puede alegarse ignorancia de la ley. Y máxime para alguien que está en sus manos la decisión de resolver el conflicto. Por supuesto, ante el requerimiento de las partes, como lo que estamos viendo ahorita, la instancia procesal. Otra excepción a la regla que el derecho extranjero, perdón, que el derecho debe de probarse es cuando la costumbre es fuente de derecho. En Guatemala la costumbre no es fuente de derecho, aún. La única fuente de derecho en nuestro país es la ley. Entonces la complementa la jurisprudencia y podrá tomarse la costumbre como una ausencia, cuando hay ausencia del derecho. Pero en nuestro país aún no se reconoce la costumbre como una fuente de derecho. ¿Por qué tendría que demostrarse el derecho cuando es ya constitutiva de costumbre? Porque se debe de conocer la idiosincrasia, la cosmovisión que se tiene de los pueblos originarios para la resolución de sus conflictos. Entonces, se me tiene que probar por qué razón se valora esto de esta forma. ¿Por qué razón, como solución de conflictos, se permite esto o lo otro? Entonces, debo de conocer ciertos aspectos que dan origen a la costumbre. Que en nuestro país, de hecho, hay solución alterna hay solución de conflictos mediante lo que se conoce como derecho maya. Entonces hay un reconocimiento tácito, es decir, se permite y no interviene la justicia oficial ante la solución de esos conflictos, pero no hay un reconocimiento expreso, por ejemplo, en la Constitución. De allí que se había planteado la reforma a la Constitución de quienes ejercen jurisdicción, 203, 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
Y quería incluirse allí, por ejemplo, el reconocimiento de autoridades ancestrales y que ejerzan administración de justicia, pero no se ha dado eso aún. Entonces, si esto se diera, en determinado momento tendría que ser objeto de demostración, de prueba, cuando la costumbre ya es una fuente de derecho. Pero en nuestro país aún no lo es. Y por último, la existencia o inexistencia de leyes. Bajo este principio que está recogido en el artículo 3 de la ley del organismo judicial, pues no puede alegarse ignorancia de la ley. Entonces no puedo decir, mire, yo alego ignorancia porque no sabía que existía la norma. Eso no es así. O sea, debe de demostrarse principalmente con lo anterior. Cuando la costumbre reconocida como tal podría ser fuente de derecho. Entonces, si existe una normativa para la solución de este conflicto, entonces debo de demostrarlo. ¿Verdad? Pero no es que se tenga que demostrar que la ley sí existe, porque bajo este presupuesto nadie puede alegar ignorancia de la ley. Que este artículo, pues, ya debería ser de alguna forma reformado o modificado, pero aún está. Entonces, ¿cuándo debo probar el derecho? Cuando es derecho extranjero, cuando la costumbre es fuente de derecho o cuando hay existencia o inexistencia de normas o de leyes. Entonces tengo que demostrar alguna forma de solución. ¿Comprendimos ahí? Pero en principio es únicamente los hechos que deben de ser demostrados. Prueba de los hechos. Ya vimos entonces que va a probarse o demostrarse los hechos articulados por las partes, es decir, los hechos aportados por las partes en su demanda o su contestación. Sin embargo, hay algunos hechos que no obstante podrían mencionarse, presumirse o que están allí, no requieren objeto de prueba. Y es donde les digo que muchas veces, mediante un inadecuado litigio, no se toman en cuenta estos aspectos. Voy a ir dando ejemplos. No tendrían que ser objeto de prueba los hechos admitidos. Por eso se debe de tener cuidado la forma en que se plantea la demanda y la forma en que se contesta la demanda. Debe de tenerse cuidado, por ejemplo, al momento de contestar la demanda, pues sí reconozco, por ejemplo, en un juicio ordinario de divorcio, sí reconozco que abandoné el hogar. Eso ya no tendría que ser un hecho que tenga que probarse, porque ya se está admitiendo en la contestación de la demanda. Entonces, ¿qué va a ser objeto de prueba? La causal, ¿por qué razón se fue? Y determinar si fue una circunstancia motivada o inmotivada. Sí reconozco que no he pagado la renta. Sin embargo, esto ya no tendría que ser objeto de demostración porque ya es un hecho admitido. ¿Qué no debe de ser entonces objeto de prueba? Los hechos presumidos por la ley. Hay algunos que admiten prueba en contrario por la contraparte. Aquí es donde entra la presunción legal. Hoy también soy un mal catedrático porque se me volvió a olvidar mi ley. Entonces, como buenos alumnos me van a ayudar. Veamos el 222 del civil. Una persona y la otra persona que se adelante a buscar el 1402. Y los vamos a ver.
como ejemplo de hechos presumidos por la ley. Quien lo tenga, por favor. 222 del civil. Aprobación judicial. Pasados los términos a que se refiere el artículo anterior, si no hubiere oposición de parte, el juez aprobará la participación en auto razonado y mandará protocolarla por el propio partidor. Si hubiere oposición, el juez dictará sentencia declarando según los casos la aprobación del proyecto, su modificación con determinación concreta de los puntos que sean objeto de la misma, o bien la procedencia de la venta de la cosa en pública subasta. ¿De cuál me leyó, perdón? ¿De qué ley? El artículo 222 del Código... perdón, era procesal. Es el civil, por favor, Luz María, ¿verdad? Por favor, del 222 del civil. ¿Lo puedo leer, licenciado? Quien lo tenga, gracias. Artículo 222, presunción de paternidad. Se presumen hijos de los padres que han vivido maridablemente. Y numeral 1, los nacidos después de 180 días contados desde que iniciaron sus relaciones de hecho. Y segundo, los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que cesó la vida común. Contra la presunción del presente artículo se admite la prueba biológica del ácido desoxirribonucleico ADN. Muy bien, gracias. Ahí hay una presunción legal. Por ejemplo, si se estuviera cuestionando por el padre, se decretó el divorcio, hijo nacido dentro de los 300 días, eso no hay que probarlo, porque hay una prueba legal. ¿Con qué se acredita? Pues con el certificado de nacimiento. Entonces se presume que es del padre, bajo una presunción legal. Sin embargo, se le dio ahí que esta prueba admite prueba en contrario, si se hiciera la prueba de ADN, ¿verdad? Y el hijo que nace dentro de los 180 días, desde que se inicia la vida en común, se presume que es de matrimonio, salvo que admita prueba en contrario. Entonces, si se diese una discusión por negar paternidad, pues en principio eso no tendría que ser objeto de demostración. ¿Por qué? Porque la ley ya lo presume. Sin embargo, podría admitir prueba en contrario, ¿verdad? 1402 del civil. Artículo 1402. En los pagos periódicos, la constancia de pago del último periodo hace presumir el pago de los anteriores, salvo prueba en contrario. Muy bien, gracias. En esto de los pagos periódicos o pagos regulares, debe de tenerse ese cuidado porque yo creo que ya lo cité como ejemplo, pero si es un pago periódico y la persona va atrasada y le dice, mire, no le he pagado desde enero y ahorita le voy a pagar y usted le hace un recibo o la persona hace un recibo por abril, bajo esta presunción legal establece que el último pago presupone los pagos anteriores, es decir, la persona estaría al día, si así lo queremos ver legalmente. Sin embargo, esto podría admitir una prueba en contrario, pero ¿qué prueba en contrario podría ser? ¿Verdad? Entonces sí se debe de tener ese cuidado que cuando haya una presunción legal, casi que se está probando o admitiendo eso. Si se discutiera un juicio de paternidad negando la paternidad, un hecho presumido por la ley es con el certificado de nacimiento, cuando nació con el aviso de nacimiento. Y quien pretenda desvirtuar o no probar eso, o demostrar lo contrario, perdón, el medio de prueba idóneo sería la prueba de ADN. Licenciado, perdón, la pregunta. Usted hacía mención de los pagos periódicos.
y que una persona tuviese 3 o 4 meses pendientes de enero a abril, y en abril pagan y se hace el recibo. Pero si en ese recibo ya se constata que aún no ha cancelado el mes de enero, febrero y marzo, correspondiendo que el pago que está realizando en realidad es el pago de enero, ahí está la suficiente prueba, considero. No, si se hace esa aclaración, ahí no hay ningún problema. Muchas gracias. Si se hace la aclaración a qué mes es, pero si se realiza en el mes, por ejemplo, que va, y eso pasa en los procesos de pensión alimenticia. En los procesos de cobro por pensión alimenticia hay un sistema de depósitos judiciales. Por cada pareja, digamos, que se separa o se divorcia, se les asigna un código. La cuenta puede ser Banrural, GIT, pero es del organismo judicial. Entonces las personas tienen ese código. Quien deposita con ese código deposita su pensión y quien retira con ese código la retira. No es que sea una cuenta individual. Conforme lo que quedó en el convenio, la sentencia que fija la pensión generalmente es del 1 al 5 de cada mes. Ese es el objetivo de la pensión, que se tenga al inicio de mes, no al final, que haya pasado todas las necesidades. ¿El problema cuál es? Que no se es puntual en el pago, se es irregular. Entonces no se deposita del 1 al 5. Por ejemplo, si a mí me tocara pagar esa pensión, tendría que hacerlo ahorita del 1 al 5 de mayo. ¿Y de qué mes corresponde? Mayo. Y del 1 al 5 de junio, lo de junio, y así voy. El asunto es que hay irregularidad. Entonces, lo de mayo, no lo pagué en mayo y lo pago en junio y solo deposité la mitad. Y miren, de verdad, es un descontrol. Entonces, se pide un estado de cuenta. Eso puede pedirse en los juzgados de familia. Incluso creo que juzgados de paz tienen acceso a eso. Entonces, es como un estado de cuenta. Y algunas veces, por los demandados, argumentan mediante una defensa que los pagos los hicieron en tal fecha, pero realmente el pago lo hicieron en junio y corresponde a abril, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces se debe de tener ese cuidado, pero es esa irregularidad. No les estoy diciendo que en estos casos siempre se prueba así, porque solo lo mencionan, a veces en sede penal. A mí me tocó en juicios de audiencia de conocimiento de cargos para conocer delitos de negación de asistencia económica, sacan su estado de cuenta y mire aquí, y hacen como un cálculo o un reajuste o ajuste de todo eso. Pero en determinado momento podría darse, ¿verdad? Entonces sí es bueno llevar el adecuado control. Pero en esto que pregunta Henry, si se hace esa aclaración, no hay problema. Muy bien. Otros hechos que no son objeto de prueba son los hechos evidentes, los hechos normales, los hechos notorios, ¿verdad? Por ejemplo, un hecho evidente, que usted le trate de demostrar al juez que se produjo o se derrumbó una pared o el árbol que era muy antiguo tuvo como consecuencia que se cayera o se derrumbara la pared por la lluvia torrencial que hubo anoche. Entonces voy a demostrar que hubo una lluvia anoche. Si eso es un hecho evidente o un hecho normal, ¿verdad? Entonces eso no es demostrar. Por ejemplo, un juicio de paternidad, voy a demostrar que el periodo de gestación es de 9 meses. O sea, eso no lo tengo que demostrar, eso es un hecho normal. O también podría ser en determinado momento un hecho notorio, ¿verdad? Entonces, hay hechos que no debo de demostrar porque lógicamente
a cualquiera nos puede parecer evidente, puede ser un hecho normal o es un hecho notorio. Ahora, únicamente van a ser objeto de prueba esos hechos articulados por las partes y que se relacionen al conflicto. Entonces les decía, muchas veces se desvían en demostrar hechos que no deberían de requerir una demostración, sino que sean única y exclusivamente en hechos articulados, en la demanda o su contestación, ¿verdad? Pasa también en algunos procesos. Eso lo vamos a ver en Derecho Procesal Civil 2, pero, por ejemplo, hay unos hechos que no necesitan, por eso les decía, ser probados. Por ejemplo, un juicio sumario de desocupación y cobro de rentas. ¿Qué es lo que yo le hago ver al juez? Celebré contrato de arrendamiento con tal persona. Él ha incumplido con pagar la renta, ¿verdad? Acredito mi derecho con el contrato de arrendamiento. ¿Cuál es el medio de prueba idóneo? Documentar el contrato y un reconocimiento judicial para que se verifique que él está en el inmueble. Eso sería como lo muy básico, fundamental, esencial. Y si quiere, agréguele presunciones humanas del juez que concluyan algo. ¿Qué incumbe al demandado? Demostrar que ha pagado la renta. Eso es nada más el objeto. Sin embargo, he visto procesos donde el demandado hace ver que es propietario del inmueble cuando presenta solo la escritura que es propietario, aparte del contrato. Le rechazan porque dice que debe presentar una certificación actual del registro. Pero el objeto del proceso, ¿cuál es? Demostrar que le dio en arrendamiento, que está viviendo y que no ha pagado la renta. Eso es el objeto. En algunas oportunidades son las partes las que desvían el objeto de la pretensión. Distinto es, soy propietario del inmueble, finca folio y aquí lo acredito. Se lo di a mi amigo, a mi hermano o a alguien para que viviera un año por ayudarle ante esta emergencia de salud que se ha presentado. Sin embargo, lleva 2 años ahí, no quiere salir, pero no celebré contrato de arrendamiento. Entonces, ¿qué le tengo? Ahí sí, ¿qué le tengo que demostrar al juez? Que soy dueño y que el demandado está ahí sin justo título. Ya el demandado le incumbe demostrar, ¿he pagado la renta? ¿O qué derecho tengo para estar en el inmueble? Pero muchas veces se desvían. Sí, que él no es el propietario, que es la hermana, que yo... Eso no es objeto del proceso, ¿verdad? Entonces se tiende a desviar conforme los hechos lo que debo de demostrar. Muy bien. Esto es básico. Existe un procedimiento probatorio. Pero ojo pues, cuando hablo de procedimiento probatorio, no me estoy refiriendo a un proceso independiente. Este procedimiento probatorio son los pasos que debo de cumplir para que mi prueba sea ofrecida, propuesta y que se diligencie y que después el juez la valore. Entonces debo de cumplir estos pasos. Si no los cumplo, puede que mi prueba no sea valorada. ¿Sí? Hay 3 pasos que debo de cumplir: ofrecer, proponer y que se diligencie la prueba. Ofrecimiento es el anuncio que hacen las partes de los medios de prueba, que van a rendir en el proceso. ¿Dónde hago ese ofrecimiento? ¿En la demanda o en la contestación? Aplica si soy actor, aplica si soy demandado.
Entonces, por eso les dije, analicen una demanda o una contestación y van a darse cuenta ustedes que los hechos aseverados ofrezco probarlos con los siguientes medios de prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es técnico, pero es legal. Si usted quiere ofrecer los 7, ofrezca los 7. Si aún no está preparado o preparada. Solo los anuncia. ¿Sí? Se admite a trámite su demanda o su contestación cuando el juez le notifica que el proceso se abre a prueba, entonces usted los propone. Entonces, esto ya es ser más específico. Petitorio o proposición. Es la especificación de los medios de prueba que fueron ofrecidos y que se pretenden se diligencien en el periodo de prueba. Ojo, si usted aquí ofreció los 7 y propone 3, está bien, pero no puede ser a la inversa. Ofrecí solo 3 y ahora pretendo proponer 4 o 5 más. Si usted no los ofrece, ya no los puede proponer. Entonces, ofrézcalos en la demanda o su contestación. Cuando le notifiquen que se abre a prueba, usted propone el medio de prueba. Por ejemplo, aquí en la demanda usted indica documentos. Ofrezco probar con documentos. Cuando le notifican que el proceso se abre a prueba, entonces usted hace referencia. Como ofrecí medio de prueba documental, ofrezco A, certificación de partida de nacimiento, B, certificación de partida de matrimonio, C, testimonio de la escritura número tal, E, y ahí empieza usted a especificar. Ofrecí en la demanda testigos. Bueno, propongo a los señores fulano, sutano y mengano, quienes deberán declarar sobre el siguiente interrogatorio. ¿Sí? Ejemplo, ofrecí declaración de parte, me notifican que se abre a prueba, propongo la declaración de parte y acompaño la plica, el pliego de preguntas que se va a formular. Ofrecí reconocimiento judicial, propongo reconocimiento judicial en el inmueble ubicado en el municipio tal, finca, folio, libro, con las medidas y colindancias tales. ¿Qué pretendo establecer con el reconocimiento judicial? A, ubicación del inmueble. B, extensión. C, cultivos. D, ¿quién se encuentra ahí? ¿Verdad? Peritos. Propongo al perito fulano, quien deberá rendir dictamen sobre A, B, C y D. Entonces aquí ya estoy más específico. Pero si no lo ofrezco, no lo puedo proponer. Entonces no les estoy aconsejando porque no es consejo, porque ya les dije que no es técnico. Pero si usted menciona los 7 medios de prueba, aquí ya solo propone si quiere 1, o si quiere 2, o si quiere los 7. Pero deben de ser los medios idóneos porque el juez se los puede rechazar. ¿Verdad? No es que solo proponga y proponga, sino deben de ser los medios idóneos para demostrar los hechos. ¿Sí? Propuestos como se debe, el juez los diligencia. Es la incorporación material de los medios de prueba al proceso. Los medios de prueba que requieren una audiencia para su diligenciamiento son testigos, declaración de parte, reconocimiento judicial. ¿Qué hace el juez? Señala las audiencias dentro de ese periodo probatorio, escucha la declaración de parte, escucha a los testigos, practica el reconocimiento judicial. Tiene por incorporados la prueba documental, por recibidos los informes de los peritos, los medios científicos de prueba, ¿sí? Y eso le va a servir entonces para su valoración. Y cuando se indica la valoración, es porque ¿qué es lo que prueba ese medio de prueba? ¿Qué es lo que se demostró con el medio de prueba? Y ese es el razonamiento que hace el juez de la valoración de los medios de prueba que fueron ofrecidos, propuestos y que se han diligenciado. El periodo de prueba entonces sirve para el diligenciamiento de los medios de prueba, la incorporación al proceso de los medios de prueba. Entonces, jóvenes,
el procedimiento probatorio deben de cumplir con ofrecer, peticionar o proponer y que se diligencie. La Corte de Constitucionalidad le agrega valoración y a eso se le menciona como ritualidad de la prueba. Debe de cumplirse con el rito de la prueba, con esa forma de la prueba. Entonces, si usted no ofrece, no puede proponer, ni mucho menos se van a diligenciar. Como abogado, como abogada, como juez o jueza, debe estar atento de que sea ofrecido, que los propongan adecuadamente y que se diligencie. ¿Por qué? Porque después va a tocar valorar. ¿Sí? ¿Entendimos el procedimiento probatorio? Bueno, acá lo explico mejor. Esquema de proceso probatorio. Está la demanda. ¿Sí? Aquí ofrece la prueba. ¿Sí? Aquí ofrece usted. El juez dicta una resolución, esa resolución se notifica, luego viene el emplazamiento y el demandado toma actitudes. Aquí va a ofrecer su prueba. El actor la ofrece en la demanda y el demandado la ofrece en la contestación. Ahí se cumplió con el primer paso. Cuando el juez dicta la resolución y ordena la apertura del proceso a prueba, por ejemplo, por un periodo de 30 días si fuera un ordinario, por un periodo de 15 días si es un sumario, por un periodo de 10 días si es un juicio ejecutivo, cuando le notifican a usted la resolución de la apertura del periodo probatorio, entonces usted la va a proponer. Siendo más específico, ¿qué va a hacer el juez dentro de este periodo probatorio? 123, ahí se cita el periodo probatorio cuando hayan hechos controvertidos, entonces señala las audiencias en este periodo probatorio. ¿Para qué? Para diligenciar la prueba. Es decir, incorporar materialmente la prueba. Entonces, ahí está de una mejor forma explicado. Ofrezco en demanda, ofrezco en contestación, me notifican periodo probatorio, la propongo y ahí se va a diligenciar. ¿Sí? Entonces, así es, jóvenes, debo de cumplir entonces con esos 3 requisitos o pasos. Si no, el juez no va a valorar esa prueba o en su defecto, si no la ofreció, aquí se la va a rechazar. ¿Verdad? Entonces, así sería. Finalmente viene el ejercicio intelectual que realiza el juez. ¿Para qué? Para valorar la prueba. ¿Sí? Valorar esa prueba. ¿Qué es? Cuando se dice valorar, es darle un valor de lo que demuestra. Darle un valor probatorio a la prueba. Con este medio de prueba se acredita esto. Con este medio de prueba se demostró que, ¿verdad? Entonces, ese último paso del procedimiento probatorio podemos mencionar que es la valoración. Como indiqué, según Corte de Constitucionalidad, esto se le llama ritualidad de la prueba. Entonces, debo de cumplir con ofrecer, proponer, diligenciar y valorar. Pero esto es tarea del juez. Se da en la fase de valoración de la prueba al momento de que el juez se encuentre preparado para dictar una sentencia. En materia penal, el sistema de valoración es la sana crítica. En materia civil se llama prueba legal o tasada y sana crítica razonada. ¿Verdad? Entonces, estos son únicamente los 2 sistemas de valoración para ponderar o valorar la prueba. La prueba legal o tasada, la ley determina qué valoración debe de darle el juez a la prueba. Solo hay 2, declaración de parte y documentos, pero no cualquier documento. Documento expedido por funcionario público en el ejercicio de su cargo o por notario. Esto entonces da plena prueba. La ley le está indicando al juez cómo debe de valorar y qué lo valora.
La declaración de parte mediante una confesión hace plena prueba de este hecho. Y un documento expedido por notario o funcionario público en el ejercicio de su cargo también constituye plena prueba. Entonces tenemos 7 medios de prueba. 2 son por prueba legal o tasada, declaración de parte y documentos, pero solo estos. Todos los demás se valoran por el sistema de la sana crítica razonada, en la cual entra en juego la lógica, experiencia, psicología del juez y debe de valorarse y argumentarse. Sistema de valoración en el cual debe de utilizarse lógica, experiencia, psicología del juez. Esto lo extraemos del 127. Salvo texto legal en contrario, 130 y 186, los medios de prueba se valoran con medio del sistema de sana crítica. Entonces, de 7 medios de prueba, 2 documentos expedidos por notario y declaración de parte por prueba legal o tasada. Los 5 restantes, incluyendo documentos privados, presunciones legales y humanas, testigos, reconocimiento judicial, dictamen de expertos, medios científicos de prueba, se valoran por sana crítica. Solo estos 2, declaración de parte y documentos que ya indiqué, son prueba legal o se valoran por el sistema de prueba legal o tasada. Todos los demás son mediante sana crítica. No vayan a poner libre convicción y otro, porque no, son solo 2, ¿sí? La misma sana crítica para penal es el mismo sistema de valoración para civil, pero regula de prueba legal o tasada. Entonces, este sería el último paso del procedimiento probatorio, pero ya implica que el juez valore la prueba. Muy bien. Estamos concluyendo con esta presentación. ¿Hay alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Dudas, comentarios? No se olviden de la lectura de sus artículos. ¿No? Bueno, si no hay dudas o comentarios, voy a colocar la otra presentación porque debemos de avanzar. Ahorita coloco la otra. Espero nos dé tiempo. Muy bien. Teoría de la impugnación. La teoría de la impugnación no es ni más ni menos de conocer la base teórica de los remedios y recursos. Perdón. Creo que solo esta nos va a dar tiempo. Les envío audio para explicar la última, que son en sí los medios de impugnación. Es técnico que usted se refiera de una forma general a los medios de impugnación, ¿sí? Y que después se extraiga cuáles son remedios y cuáles son recursos. No es técnico llamarle a todo recurso. Incluso hasta las acciones constitucionales le llaman recurso. Voy a plantear un recurso de amparo. Voy a plantear un recurso de exhibición personal. Eso no es un recurso. Es una acción constitucional, materia de justicia constitucional. ¿Verdad? Y no todo es recurso. Y no solo la apelación existe. Existen otros recursos. Y existen otros remedios. Si queremos pensar así para poderlo entender, los medios de impugnación son el género y la especie son los remedios y recursos. El género son los felinos y la especie es el gato que tiene usted en su casa, el león, el tigre, la pantera y todo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de medios de impugnación, estamos hablando de manera general. Específicamente vamos a ver cuáles son remedios y recursos.
Eso trata de explicar entonces la teoría de la impugnación. Medios de impugnación son mecanismos de defensa. Base constitucional 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, en principio, cuando usted hace o va a hacer uso de un medio de impugnación, pues su esencia es que es un medio de defensa. Recuérdense que estamos en la instancia procesal. Entonces, es el interactuar de las partes, los requerimientos que formulan al juez para que tome una determinada decisión. Dentro de este interactuar de las partes, entonces están los medios de defensa, o medios de impugnación, mejor dicho. Son mecanismos de defensa puestos a disposición de las partes para intentar, porque el hecho de que usted plantee un medio de impugnación no quiere decir que ya tiene la razón. Se intenta, es el intento que está haciendo. ¿Para qué? Para la modificación o anulación de una resolución que le es, perdón, ahí se me fue, que le es desfavorable o, no, que les es, ahí está bien, es que estaba refiriendo a las partes. La modificación o anulación de una resolución que les es desfavorable, pero no solo eso, y que les causa agravio. O sea, ¿qué agravio me causa la resolución? Bajo este presupuesto de saber cuál es el agravio, entonces voy a plantear el medio de impugnación. Fíjese, licenciado o licenciada, que ya nos notificaron el auto o la sentencia, pero lo declararon sin lugar. Vamos a apelar. ¿Por qué? No sé, pero vamos a apelar. No, primero vea el agravio o los agravios. Esta va a ser su base para impugnar la resolución. No solo vamos a apelar para ganar tiempo. No es un litigio ético. Impugno la resolución porque lógicamente me es desfavorable o bien me causa algún agravio, algún daño, ¿sí? O no a mí, sino a los intereses de mi cliente. Este es el presupuesto procesal para promover un medio de impugnación, para plantear un medio de impugnación. No solo que me es desfavorable, lógicamente me es desfavorable, pero tengo que extraer el agravio o los agravios. De esa cuenta voy a tener fundamento técnico jurídico para poder impugnar la resolución haciendo ver los motivos. Por supuesto, no es que me causa agravio porque me cae mal, ¿verdad? No. El agravio es afectación de derechos y dónde están reconocidos esos derechos. Y que si la resolución proferida quebranta esa norma donde se recogen o reconocen estos derechos. ¿Verdad? Pues ya vimos quiénes son las partes. Está el actor y demandado. Entonces, las partes, actor y demandado, pueden impugnar las resoluciones. Estas resoluciones son decretos, autos y sentencias. Estas están recogidas en los artículos 141 y 143 de la Ley de Órdenes Judicial. Pues ante la interposición del medio de impugnación, yo voy a intentar la modificación o anulación de la resolución, si es un decreto, si es un auto o si es una sentencia, pero que esta resolución me cause agravio. Y la imagen lo ilustra. Pues hay dos abogados peleando ahí con Justitia. Solo veo quién está aquí un poco tarde. Un poco no.
Entonces la imagen ilustra que hay dos abogados, pues es una imagen ilustrativa, intentando atacar las decisiones o la resolución judicial. En Roma es conocida como Memphis, perdón, en Grecia es conocida como Memphis, en Roma como Justitia, y acá nosotros le decimos la dama de la justicia. Entonces profiere o dicta la resolución y los abogados intentan impugnar esa decisión, ¿verdad? Entonces, las resoluciones que se pueden impugnar son los decretos, autos y sentencias, ¿sí? Y que me causan agravio. Mediante la teoría de la impugnación estamos conociendo eso. Cuando veamos los medios de impugnación, vamos a ver cuáles son los medios de impugnación, remedio o recurso, para atacar un decreto, un auto o una sentencia. Porque no solo el recurso de apelación existe y puede atacarlos todos, no. Hay medios específicos para atacar cada resolución o contradecir cada resolución. Para ello, pues vimos una clasificación y les dije que el género son los medios de impugnación. Y la especie, entonces, son los recursos y los remedios procesales. Clasificación, remedios y recursos. Vamos con los primeros. Remedios procesales. Se dan cuando el medio de impugnación lo conoce el mismo órgano que dictó la resolución. Yo dicto una resolución, se plantea un remedio procesal en contra de mi resolución, yo mismo voy a decidir sobre ese remedio procesal. Se producen en la misma instancia. Ah, ¿por qué tenía que conocer la doble instancia? Ahorita nos hace clic esto. Si no supiéramos que existe una doble instancia, no podríamos comprender esto. Se producen en la misma instancia y son horizontales, es decir, los recursos son verticales. ¿Por qué? Porque va a conocer un juez en segundo grado. ¿Se recuerdan cuando vimos la explicación de la doble instancia? Son verticales. Sentencia de juez de paz, juez de primera instancia. Sentencia de juez de primera instancia, sala de corte de apelaciones. En tanto, los remedios procesales son horizontales. ¿Por qué? Porque no suben. No forma un grado, sino que es el mismo juez que dicta la resolución, el mismo que conoce de ese medio de impugnación. Por eso se le llama horizontal, porque se queda en el mismo lugar. Entonces el remedio procesal trata de reprochar la resolución, contradecir la resolución, mostrar el desacuerdo en contra de la resolución, expresarle al juez el agravio en el pronunciamiento de la resolución y él mismo la va a decidir. Por eso se le llama horizontal. Es un remedio procesal. De ahí viene la palabra. Me duele el estómago. Tómese ese remedio. ¿Por qué? Porque con eso le va a subsanar esto. Le va a corregir la molestia. Pues lo mismo. La resolución proferida o dictada causa un agravio, una molestia. Entonces hay que darle un remedio para que se corrija. Por eso se intenta la anulación o la modificación de la resolución, porque con eso se va a corregir o subsanar. Por eso se le llama remedio procesal. Siempre dentro de la clasificación están los recursos. Son conocidos por un órgano superior y distinto al que dictó la resolución. Son verticales, es decir, forman lo que se le conoce como alzada. Y fue lo que ya expliqué. Yo dicto una resolución. La resolución es auto o sentencia que puede proceder o atacarse vía recurso de apelación. Entonces yo ya no voy a conocer, sino que en este caso será la sala de corte de apelaciones.
Cuando era juez de paz, la resolución dictada, presentada a la apelación, que se iba a conocer el juez de primera instancia. En el órgano jurisdiccional donde actualmente ejerzo jurisdicción, el pronunciamiento de autos definitivos o autos que son apelables o las sentencias, ante el recurso de apelación instado o el medio de impugnación instado, se forma la segunda instancia, entonces es vertical. Entonces, en ese complejo judicial donde estoy, tiene su sede la sala de corte de apelaciones de Escuintla. Entonces, las sentencias o autos proferidos donde se interponga un recurso de apelación, pues entonces va a ser un órgano jurisdiccional superior que las conozca. De allí que sea vertical, forma alzada, es decir, hay otro órgano jurisdiccional que va a dictar, va a realizar un segundo examen, como vimos en la doble instancia, y va a decidir si acoge o no el recurso. Si acoge el recurso, pues declara con lugar el recurso de apelación y revoca o modifica la resolución. Pero si desecha el recurso, confirma la resolución. Es decir, la resolución queda firme, igual. No necesita o amerita una modificación o mucho menos su anulación. Ese es el objetivo del recurso. Que sea un órgano jurisdiccional superior que examine esa resolución reprochada y que dicte la que corresponde. Entonces, remedio y recurso, de allí está la diferencia. Entonces, no podemos llamar o nominar indiscriminadamente a toda apelación e indiscriminadamente todo recurso, ¿verdad? Vamos a aprender entonces cuáles son los remedios y cuáles son los recursos. Clasificación legal. Es decir, cómo nuestra legislación, Código Procesal Civil y Mercantil, recoge los remedios y recursos. ¿En contra de qué resoluciones? Decretos, autos y sentencias. Más no hay. Bueno. Remedios procesales. Reconoce 5. Reposición. Aclaración. Estos están regulados en los artículos 526 y 596, perdón, y 597. Revocatoria, 598 y 599. Reposición, 600 y 601. Y la nulidad, 613 al 618. Entonces, en nuestra legislación tenemos 5 remedios procesales. Los va a conocer el mismo juez que profirió la resolución o dictó la resolución, y él va a decidir si declara como sin lugar el remedio procesal que se planteó en contra de su resolución. Él va a decidir sobre ese reproche a su resolución, a ese cuestionamiento de la resolución. Entonces las partes, actor o demandado, van a hacerle ver que plantean ese remedio procesal y le van a hacer el agravio que les causa ante la inobservancia de tal artículo o tales artículos, o la interpretación indebida o la aplicación errónea de la norma al pronunciamiento de su resolución. Entonces el mismo juez va a conocer de estos remedios procesales. Reposición, aclaración, revocatoria, perdón. Reposición, aclaración, revocatoria. Perdón, jóvenes, aquí me equivoqué, disculpen. Veamos el 596. Quien lo tenga de procesal civil. Ampliación es jóvenes, perdón. Quien lo tenga, por favor. No todos al mismo tiempo. Procedencia. Cuando los términos de un auto o de una sentencia sean oscuros, ambiguos o contradictorios. Sí está bien el artículo. Sí. Podrá pedirse que se aclaren. Si se hubiera omitido resolver alguno de los puntos sobre que versar el proceso, podrá solicitarse la ampliación. La aclaración. Gracias, Luz María. Solo ubíqueme en el epígrafe, ¿cómo lo establece?
Aclaración y ampliación. Sí, perdón, jóvenes. Aquí hay un error. Me equivoqué. Si se dan cuenta, la reposición está en el 600 y aquí escribí reposición. Entonces, fe de ratas. Tachemos esto. No es reposición. Es ampliación. No sé por qué escribí reposición. Disculpen. Es ampliación y aclaración. Gracias, Luz María. Es en el epígrafe, ¿verdad? Aclaración y ampliación. Sí, así aparece. Muy bien. Entonces es aclaración, jóvenes, y ampliación. Disculpen, no sé por qué escribí reposición, me equivoqué ahí. La reposición está en el numeral cuarto, perdón, en el artículo 600 y sería el número 4. Aquí sería entonces ampliación, no reposición. De todos modos, hay otra presentación donde se los explico. Disculpen entonces, ampliación, aclaración, revocatoria, reposición y nulidad. Estos serían entonces los 5 remedios procesales. Ampliación. ¿Cuáles son los recursos? Los recursos entonces son apelación, casación y el ocurso. Entonces, si se dan cuenta, son 8 medios de impugnación. Y de esos 8 medios de impugnación, 5 son remedios. Conoce el mismo juez. Y 3 son recursos. Conoce un órgano jurisdiccional superior o distinto. ¿Sí? Entonces, estos son el catálogo de los medios de impugnación. Así como tuvieron ya el catálogo de medios de prueba y el catálogo de actitudes del demandado, el catálogo de excepciones, ahora tienen el catálogo de los medios de impugnación. 5 remedios procesales y 3 recursos. ¿Sí? Ahora, no piensen que los voy a dejar ahí, con eso. ¿Cuál es el objetivo de la teoría de la impugnación? Elegir el medio de impugnación adecuado. Esto se aprenderá en la próxima clase, si nos daba tiempo, pero ya son las 9 menos 20, casi 9 menos cuarto. Entonces creo que no nos daría tiempo explicar cada uno de ellos. Entonces, aquí ya los conocimos. La presentación que les envié, que es la tercera, es la que les voy a mandar el audio, donde les voy a explicar en contra de qué resoluciones cabe o procede, mejor dicho, cada medio de impugnación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que explico en la siguiente presentación. No crean que los voy a dejar solo con esto porque entonces no estaría completa la explicación. ¿Verdad? De nada sirve que usted conozca cuáles son los remedios, son 5, y cuáles son los recursos, son 3, si no sabe usted en contra de qué resoluciones. Ahora, ¿qué pregunto en el examen? Casos donde usted debe elegir un medio o 2 medios de impugnación. ¿Sí? Lo relacionado a la prueba. Lo relacionado a la instancia procesal. ¿Verdad? Entonces, jóvenes, queda pendiente que les envíe un audio solo para explicarles la última, que son los medios de impugnación de por sí. Por eso les decía, el objetivo de conocer la teoría de impugnación es para que luego de conocer estos medios de impugnación, usted entonces elija el idóneo conforme el caso que se le presente. Entonces usted va a saber si es una resolución decreto, por ejemplo, es un decreto, ¿qué medio de impugnación es? En este caso es una revocatoria. Si es un auto que no está claro o confuso, que está confuso o se dejó de resolver, entonces usted puede plantear aclaración o ampliación. ¿Verdad? Si es un auto definitivo, puede presentar apelación igual que para las sentencias. Entonces vamos a elegir el medio de impugnación idóneo en contra de qué resolución.
Pero eso lo van a escuchar en el audio que les envíe y al igual en la presentación que ya les envié. Y aquí les envié 3, ya explicamos 2. Entonces nos queda pendiente únicamente el audio, porque ya no nos daría tiempo hoy. Muy bien, jóvenes. ¿Han comprendido? ¿Hay alguna duda? Disculpen que vaya tan rápido, pero es que si no, no terminábamos. Y de hecho, ni terminamos. Todavía nos queda una parte de los medios de impugnación. Ahí voy a explicar, primero, ampliación y aclaración. ¿En contra de qué? ¿Sí? Revocatoria. ¿En contra de qué? Es autodecreto, apelación, reposición. Pero eso se los envío en el audio en la última presentación. Muy bien, jóvenes. ¿Hay alguna duda? Solo por favor corrijan ahí en esa presentación, no es reposición, es aclaración y ampliación. Revocatoria, reposición y nulidad. No sé por qué escribí ahí reposición, fue un error. ¿Alguna duda o comentario? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Claros como el agua? Sí, gracias, licenciado. Solo con una duda respecto al examen, perdón. Cuando me estaba conectando, solo escuché que había cambiado de Ah, día. sí. Hay una modificación. Esto me lo hizo ver el licenciado Edwin Itzep, que había coordinado con el licenciado Aguilón y había platicado también con representantes de sección por una complicación que tienen para el día que tenían ellos programado para el 9 de mayo. Entonces se hizo una modificación. El examen nuestro, Derecho Procesal Civil, ya no va a ser el 9, sino va a ser el 3, el martes 3. ¿Sí? Entonces yo les envío el audio lo más pronto que lo tenga. Pero ustedes tienen la presentación, escuchan el audio y ahí está completa la explicación. Entonces será el día martes 3 a las 18 horas. ¿Sí? Eso se dio. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario, impugnación, aclaración? ¿Todo claro? Licenciado, una duda, perdón, sobre Ajá. su último parcial, ¿viene todo lo del semestre o solo lo impartido en... No. Para el final viene lo que nos quedó pendiente de la unidad 4 del proceso. Principios procesales, quiénes son las partes, abogados, terceros, ¿sí? La instancia procesal, demanda, actitudes del demandado, ¿sí? Y la prueba. Y los medios de impugnación. Solo lo que vimos ahorita. Quinta y sexta unidad y esa partecita que nos quedó de la cuarta. Ahora, para el examen de recuperación, sí entra todo el contenido, pero con un porcentaje un poco mayor en lo último visto. Pero sí vienen algunas cuestiones básicas o generales de lo visto durante el desarrollo del semestre. Pero para el final, jóvenes, es solo lo que vimos ahorita, lo que ya dije, ¿verdad? Esto último. Excepciones ya no, eso ya quedó aparte. Ahorita únicamente lo que vimos. Jóvenes a quienes les falta muy poco. Perdón, Henry, iba a decir algo. No, agradecerle su fina atención, licenciado, y habernos explicado también que es un excelente docente, usted muy agradecido. Para servirles, es un gusto, ¿verdad? Aparte de que me apasiona el derecho civil y procesal civil y me gusta dar clases, y aunado a lo anterior, pues consciente del aprendizaje, eso es lo que se trata. El objetivo de la enseñanza es que usted aprenda, ¿verdad? Eso es. Me da mucho orgullo saber que hay estudiantes que les va muy bien en audiencias, estudiantes que se han desenvuelto bien en esto o lo otro, pues no cabe duda que es el aprendizaje, ¿verdad? Un alumno
egresado de Kundech, va a trabajar a una entidad de crédito, cooperativa, no sé, y un día me lo encuentro y me dice, mire, lo que nos explicó de los títulos ejecutivos, eso es lo que estoy viendo. Yo digo, pues qué bueno, de eso se trata, esa es la mayor satisfacción, ¿verdad? Entonces, jóvenes, eso es lo que entra para el final. Y algo les iba a decir y se me olvidó. Pero espero continuar con ustedes en el segundo semestre para esta continuidad del curso, de verdad. Porque sí, pues me gusta llevar ese ritmo. Ustedes ya lo tienen. Entonces, a la hora de que se da un cambio, sí es un poco difícil, pero espero poder continuar en el curso de Derecho Procesal Civil 2, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna duda, ¿estamos bien ahí? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, comentarios, como siempre, pues es un gusto poder compartir con ustedes. El día lo más pronto, les mando su audio para explicar la última. Su examen martes a las 18 horas, regulando tiempo, dependiendo en la elaboración del examen, pues así implicará el tiempo que se les concede para realizarlo. Lo que les iba a decir, a algunos ya les falta muy poco, algunos tal vez ya ganaron, pero a los que les falta ese muy poco, jóvenes, miren, esfuércense. ¿Por qué? Porque les va a servir para obtener una nota mayor. El tener un promedio alto también es de beneficio. Y no se queden, como ya no estudio ni nada, porque me ha pasado que veo que el estudiante va muy bien y en el examen casi que ya no hace nada y casi que ni llega. Entonces, ojo con eso porque no obstante que le falte muy poco, puede que no llegue al puntaje por esa confianza, ¿verdad? Entonces, esfuércese y dé lo mejor de usted. Muy bien. Que tengan una muy buena noche porque si no los voy a aburrir y los voy a cansar. Que tengan una muy buena noche, jóvenes. Gracias, Lick. Bendiciones. Muchas gracias.